esa mentalidad de siempre, no solo crear un buen equipo, sino saber que cuando un colaborador de tu equipo se va con muchas herramientas que lo ayuden a crecer. Trasladándolo a otro aspecto de las empresas, otra necesidad que tenemos como emprendedores y como empresarios, y que todas las empresas grandes los tienen, es que tienen procesos y sistemas bien establecidos. ¿Sabes qué? ¿Cómo vas a atender a un cliente? Con el buenos días, con una sonrisa, después le vas a preguntar esto, vas a platicar esto, si te dice esto, o sea, ya está todo estructurado para que tú nada más hagas lo que dice el manual o lo que dice el video. Son sistemas. ¿Cómo vas a dar una consultoría? Vas a llegar a la huerta, vas a llenar los datos del huerto, vas a empezar a caminar, vas a monitorear plagas, vas a monitorear enfermedades, vas a monitorear la nutrición. Es un sistema que, teniendo a la persona correcta, cualquiera de esas personas correctas puede hacer ese sistema. Si hay más de 2 personas trabajando en un lugar o hasta una sola, ya tienes que tener claridad de la organización de lo que tú buscas o cómo pretendes organizar esa microempresa, por así decirlo. Es bien importante sí tener nosotros claro esta parte de la misión, la visión, los valores, que aunque seamos únicamente ahorita solo nosotros, tengamos ese eje para el momento en el que tú vas a empezar a reclutar a más personas, siga sobre ese mismo eje. Claro, retomando ahorita el tema de la comunicación, sí es bien importante estar alineados, porque como te digo, ya hablamos de misión, visión, valores. De ahí pues hay que analizar, hay una estrategia que utilizamos pues ya los consultores, pues, porque podemos considerarnos consultores, en la cual evaluamos una herramienta bien común que nos enseñan no sé si desde la secundaria o prepa, universidad, me acuerdo que le enseñaban el FODA, que es las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tienes que revisar las fortalezas internas de tu negocio, las oportunidades del mercado hacia afuera del negocio, las debilidades internas de tu negocio y las amenazas externas que puedan dañar o que puedan ocasionarte alguna afectación pues negativa al negocio. Bienvenido a Agroemprendedor, donde la tierra se conecta con las ideas y los cultivos con los negocios. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Agroemprendedor, el espacio donde conectamos la agricultura, los negocios y la educación. Y bueno, para continuar con nuestro tema de la consultoría, vamos a tocar un punto muy importante que es cómo formar un buen equipo técnico. Y es que este es uno de los puntos clave para darle pues como ese plus a nuestro, o no como plus, más bien es la base para que nuestro emprendimiento, cultivo, negocio o lo que queramos pues tenga el despegue o la escala que esperamos. Y es que tú te has preguntado, Jera, por ejemplo, si ves 2 huertos que están en la misma ubicación, con el mismo clima, prácticamente el mismo manejo, ¿tú te has preguntado por qué uno tiene más rentabilidad que otro? Claro, y lo hemos visto también, ya que nos dedicamos a esto, que aunque tenga las mismas condiciones, siempre el tema de hoy pues es el equipo que te ayuda a lograr tus objetivos, y teniendo aún las mismas condiciones, pero diferente equipo, y son resultados completamente diferentes. Sí, es que el tener un buen equipo de trabajo nos brinda grandes ventajas. Uno, pues que nos hace más rentable nuestro cultivo, nos da mayor tranquilidad porque sabemos que todo está funcionando. Tenemos esa confianza de saber cómo está funcionando nuestro huerto en este caso. Y el formar también nuestro buen equipo o un equipo sólido, pues también nos permite que se pueda permanecer durante más tiempo. Además, fíjate que una de las cosas que a mí me gusta y que he ido aprendiendo últimamente es que debemos tener nosotros como jefes esa mentalidad de siempre no solo crear un buen equipo, sino saber que cuando un colaborador de tu equipo se va con muchas herramientas que lo ayuden a crecer. Creo que por mucho tiempo hemos mantenido esta creencia de que un trabajador entre menos sepa es mejor, únicamente que haga lo que tú le dices, porque muchas veces lo vemos como competencia o porque creemos que si nosotros lo enseñamos, se va a ir y ya todo el tiempo o lo que sea que tú invertiste no valió la pena. Sin embargo, en uno de los cursos que tomé hace poco mencionaba la importancia de tú ser un nicho de
de gente que tenga ese potencial para crecer. Y a mí se me hace muy importante, ¿sabes? Porque creo que son muy pocas las empresas o los lugares que tienen este pensamiento. Pero imagínate, Jera, que tú simplemente como persona reconozcas o hasta tus mismos colaboradores sepan que el estar contigo es como si estuvieras en una escuela, que en el momento en el que ellos se vayan de aquí van a crecer, van a innovar, van a poder aprender, van a tener todas esas herramientas para hacer o hacer cualquier labor en algún otro lugar, e incluso mejor que aquí, o que les puedan, pues no sé, también que puedan obtener un mayor sueldo, que puedan a ellos establecer su propio emprendimiento. Creo que el tener esa mentalidad, más que llevarnos a una rivalidad, pues nos puede llevar a tener más socios de una o de otra forma. No sé tú cómo lo veas, pero para mí ese es un punto clave. O sea, el tomar muy en cuenta que la gente con la que nosotros queramos colaborar va a ser gente de la que vamos a querer aprender, pero también va a ser gente a la que queramos enseñar. Y sobre todo eso, que nosotros seamos ese nicho también de aprendizaje y de bases sólidas para que ellos, cuando se vayan de estar pues con nosotros, ya vayan con otra mentalidad que pues obviamente les ayude a crecer en cualquier ámbito. Claro, claro. Y es algo bien común y también otro problema muy fuerte pues en nosotros como emprendedores. Ya lo hablábamos en el otro episodio, que queremos hacer todo nosotros porque creemos que nadie más lo puede hacer mejor. Y aquí surge un principio que creo que es muy importante para todos los emprendedores, que es el de, es mejor tener un trabajador y prepararlo lo mejor que se pueda y que se vaya en algún momento, a tener un trabajador sin preparación y que se quede. Uh-huh. ¿Por qué? Porque otra vez el problema que tenemos como emprendedores es que pensamos que si capacitamos a una persona, que si le damos crecimiento, que si le damos las herramientas para que él crezca personal y profesionalmente, en algún momento esa persona se va y nos hace competencia y pues es contradictorio, pues, o sea, contraproducente. Pero pues al contrario, o sea, como te digo, si no preparas a las personas y se quedan, pues tu negocio se va a quedar estancado. Entonces, siempre es mejor pues preparar a las personas. Eso sí, antes de que una persona ingrese a tu negocio, tú también tienes que evaluar el perfil de esa persona. Obviamente, no vas a recibir a una persona que ya conoces, que a lo mejor no es tan honesta, no es tan responsable. O sea, antes también tienes que invertirle en buscar a la persona adecuada. O sea, ese es digamos, el primer paso, pues. Bueno, antes, pues obviamente tienes que definir qué características, qué habilidades, qué capacidades, qué valores debe de tener la persona que va a ingresar, y ahora sí buscarla. Pero también antes de que entre, pues tienes que asegurarte de que es la persona adecuada. Por eso tienes que tener también que tener la posibilidad de elegir entre varias personas, calificarlas, conocerlas, y de acuerdo a eso, ahora sí evaluar cuál es la persona adecuada que se puede quedar con ese puesto. Y una vez que sabes que es la persona adecuada, pues a darle ahora sí a capacitarlo y a darle las herramientas para que crezca. Pero sí, otro punto también bien importante, pues son los principios, los valores de esa persona. Te comenté que el año pasado yo me compré una mentoría de un mentor pues de negocios. Es un programa que hace videos y hace luego reuniones semanales, quincenales, y ahí pues nos conectamos cuando tenemos chance. Pero él dice que es mejor que llegue una persona con las actitudes correctas, porque esa persona va a estar dispuesta a aprender. ¿Qué es mejor esa persona a una persona que sea muy chingona en lo que hace, pero que no tenga las actitudes o los valores alineados con los de la empresa? Porque pues esa persona que sea muy chingona, pues no se va a relacionar, no va a ser empático con las demás personas ni con los demás puestos de la empresa. Entonces ahí también son dos cosas. Qué mejor que tenga las actitudes y las habilidades, pero si hay que elegir entre las dos, pues primero las actitudes, que sea una persona que diga, ¿sabes qué? No sé, pero pues voy a ponerme las pilas y que se note que quiera trabajar y que quiera aprender.
Sí, y es que estructurar bien nuestro equipo de trabajo pues nos va a llevar a cometer menos errores ya al momento de pues de que se esté desarrollando nuestro emprendimiento, ya de que estemos trabajando. Y justo como lo dices, creo que en este punto no solo se trata de los valores de las personas. Uno de los puntos que yo he estado pues estudiando, porque también he tomado algunos cursos de cómo contratar personas, creo que para mí es algo complicado. Eh, Uno de los puntos clave es tener muy claro en tu negocio tu misión, tu visión, tus valores, tus objetivos y tus reglas. Si tú tienes clara cuál es tu misión y tu visión y se le explicas a la persona que vas a contratar, ahí también te vas a ir dando cuenta. No sé si te había platicado ya de este curso que te decía que más valía 19 nos y un sí. Uh-huh. Y que también tenemos que quitarnos nosotros esa mentalidad cuando estamos entrevistando a alguien de como de querer pues hacer esta onda amistosa, o sea, no digo que irrespetuosa, tiene que existir cierto respeto, pero no podemos llegar y decirle, oye, pues mientras trabajemos bien y le echemos ganas, no, o sea, cuando tú vas a contratar a una persona tienes que decirle la misión de esta empresa, por más chiquita que sea, así sea un huerto pequeño, y ya necesitas tú 3 colaboradores, 2 o los que sea, todos tienen que ir alineados sobre el mismo eje. Entonces tienes que tener muy claro cuál es la misión como empresa, cuál es su visión, si esas personas se van a alinear a tus valores y sobre todo si van a cumplir las reglas que tú pones. Porque muchas veces esos puntos no los platicamos y no los platicamos porque se nos hace incómodo. Como que dices, ¿yo cómo le voy a estar diciendo esto? Y obviamente que en cuanto le diga esto me va a decir que mejor no. Pero es necesario. Uno de los puntos clave es, por ejemplo, la responsabilidad del tiempo, el ser puntual, que a veces no lo platicamos, y si te fijas en la mayoría de los trabajos que no son tan formales como una empresa, las personas llegan tarde. O sea, si entras a las 8, llegan 8:05, llegan 8:10, y no, normalmente en todos los trabajos deberíamos estar mínimo 5 minutos antes. Pero el no tocar esos puntos y el que ellos lo vean, creo, o me he dado cuenta también eso, que entre más informal nos vean a nosotros como empleadores, más informales se vuelven ellos como empleados o como colaboradores. ¿Por qué? Porque no ven como esa seriedad y entonces se dan muchas chances, la chance de llegar tarde, la chance de hacer lo que quieren, y creo que tenemos que tener esa claridad porque simplemente el momento en el que tú le explicas a una persona, por ejemplo aquí, ¿no? La atención al cliente, que es un punto clave en todos los negocios donde tienes esta relación personal con un cliente, el decir, a ver, aquí yo necesito que des siempre los buenos días cuando llega una persona, si no, igual se te va a poner tu sanción, a tantas faltas, a tantos retardos, pues tiene que ser así. El uso del teléfono, que ahorita en todos lados el uso del teléfono es como muy desmedido, el decir, sí vas a utilizar el teléfono, pero de cierta hora a cierta hora, no todo el día, o no simplemente vas a contestar el teléfono cuando estás atendiendo un cliente, que se ve súper mal eso, o sea, primero atiendo a mi cliente y después contesto el teléfono. Tiene que existir ciertos protocolos que tú también ya tengas o ciertas reglas en tu negocio para que éste pueda operar de la mejor manera. Y sobre todo platicarlo desde el momento de la contratación, porque a veces omitimos todos estos pasos o todos estos puntos y ya cuando tienes a la gente ahí, hasta se molesta si le haces como esta hincapié de que eso pues no te está gustando. Y obviamente que al momento en el que tú contratas a una persona, muchos te van a decir gracias, no. Y a lo mejor 20 te digan que no, 19 te digan que no, y uno te diga que sí. Pero ese que te va a decir que sí, ya va con este conocimiento de lo que tú esperas o de lo que tú necesitas como jefe. Y creo que ese es uno de los puntos clave, pues, para poder consolidar o formar este equipo que nosotros queremos. Sin embargo, también hoy en día, pues, existen muchas personas preparadas, psicólogos que ya se especializan a contratar gente y que también uno les puede hacer un pago porque ellos vengan y te recluten el personal que tú necesitas. Ellos ya más o menos saben qué perfiles para cada área. Tú nada más le dices, no, pues yo ocupo un administrador, ocupo una persona de atención al cliente, ocupo un recepcionista, no sé. Y ellos ya saben qué características o con qué características deben contar las personas. No es un costo, es una inversión, porque más vale que si tú sientes que no tienes la capacidad para contratar a alguien, contrates a alguien que te contrate, te reclute la gente, a que tú lo estés haciendo y eso a la larga, como bien tú lo dices, te genere un costo, porque es gente que no está preparada o no está alineada a tus valores, a tus objetivos o a tus reglas.
Y creo que sí es uno de los puntos clave para ya contar con nuestro personal, pues, que queremos, pues. Sí, y hay algo también que se me hace muy interesante y que es muy importante, eso que mencionas. Mm, Hay que invertirle mucho al reclutamiento, hay que invertirle mucho a definir, pues desde antes, tus valores, tu misión, tu visión de la empresa, tu cultura, tus reglas, tus políticas, porque a partir de ahí, pues es como de donde partes para decir, ¿sabes qué? Ocupo una persona que se acople a esto. Y invertirle mucho o sea, es como los equipos de fútbol, para elegir a un muchacho que vaya a debutar en un equipo profesional. Ese muchacho tuvo que competir con otros 10, pero esos 10 tuvieron que salir de otros 100, y esos 100 tuvieron que salir de 1000, y a lo mejor de más todavía. Entonces, para llegar a escoger uno, tienes que tener muchas opciones. Y pues para tener muchas opciones tienes que tener la forma, pues, de que mucha gente esté interesada en trabajar contigo. Porque si tienes pocas opciones, pues no vas a tener de dónde elegir. Entonces el primer paso allí pues también es tener muchas opciones. Y te digo, es invertirle mucho. ¿Por qué? Porque trasladándolo a otro aspecto de las empresas, otra necesidad que tenemos como emprendedores y como empresarios, y que todas las empresas grandes los tienen, es que tienen procesos y sistemas bien establecidos. ¿Sabes qué? ¿Cómo vas a atender a un cliente? Con el buenos Ujú. días, con una sonrisa. Después le vas a preguntar esto, vas a platicar esto, si te dice esto. O sea, ya está todo estructurado para que tú nada más hagas lo que dice el manual o lo que dice el video. Son sistemas. ¿Cómo vas a dar una consultoría? Vas a llegar a la huerta, vas a llenar los datos del huerto, vas a empezar a caminar, vas a monitorear plagas, vas a monitorear enfermedades, vas a monitorear la nutrición. Es un sistema que, teniendo a la persona correcta, cualquiera de esas personas correctas puede hacer ese sistema. Y a veces no nos gusta hacer sistemas, o nos cuesta porque no sabemos cómo, y porque decimos, ¿cómo le voy a invertir 10 horas a ponerme a escribir un sistema o hacer un video para que las personas sepan cómo hacer un trabajo? Pero, ¿qué pasa? Que no inviertes nada más esas 10 horas. Es mejor invertir esas 10 horas que llega un muchacho nuevo, y de todos modos esas 10 horas se las vas a invertir a ese muchacho en enseñarle. Pero ¿qué pasa? Que llega otro nuevo y le vas a invertir otras 10 horas en enseñarle también. Y llegan 50 chavos y a los 50 les vas a invertir esas 10 horas. ¿Cuántas son 10 horas por 50 chavos? Son 500 horas. O sea, invertiste 500 horas en capacitar a 50 personas cuando pudiste hacer un video de 10 horas y ya con ese video capacitaste a todos los demás. Entonces, regresándonos al tema de invertirle a contratar o a reclutar las personas adecuadas, no importa lo que te cueste, no importa lo que te gastes, pero tienes que elegir a la persona con las mejores capacidades, las mejores actitudes también, para que pueda hacer lo que tú necesitas. Y teniendo las personas correctas, pues como te digo, tu empresa poco a poco va a dejar de depender de ti, porque ellos son capaces de hacerse cargo de las responsabilidades que les estás asignando. Sí, sobre todo que son sistemas o protocolos que, como bien lo dices, ya se establecen, quedan ahí. Obviamente siempre hay mejoritas que se les puede ir haciendo, pero el que ya tengas una base o un eje, pues te dé esa facilidad hasta que como colaboradores ya trabajen todos alineados hacia un mismo objetivo. Obviamente que buscas perfiles diferentes para cada área, cada quien que tenga como ese punto específico de lo que tú quieres hacer. Sin embargo, como te mencionaba, algo muy, muy importante, sí, como nosotros como empresa chiquita, grande, huerto o lo que sea, yo creo que ya si hay más de 2 personas trabajando en un lugar o hasta una sola, ya tienes que tener claridad de la organización de lo que tú buscas o cómo pretendes organizar esa microempresa, por así decirlo. Es bien importante sí tener nosotros claro esta parte de la misión, la visión, los valores, que aunque seamos únicamente ahorita solo nosotros, tengamos ese eje para el momento en el que tú vas a empezar a reclutar a más personas, siga sobre ese mismo eje. Porque imagínate si tú como jefe no tienes o estás muy perdido y ni siquiera sabes cómo vas a trabajar, cómo vas a llevar de la mano a los demás. Es muy complicado.
En cambio, si tú solito vas estableciendo eso desde un inicio, pues obviamente que todos los trabajadores se van a alinear a ese mismo eje y va a ser más fácil el trabajo. Es muy importante que si nosotros no contamos con las herramientas o las bases para reclutar a personas ya muy específicas para ciertos puestos, pues sí acudamos a estas personas que ya se especializan. ¿Por qué? Porque cada perfil tiene una función. Y fíjate que una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso, como que antes no le daba mucha importancia, era como eso que dicen que depende de lo que proyectes o lo que seas a sí mismo, ¿no? O sea, no vas a, si tú eres de esta parte de atención a clientes, pues ocupas tener un perfil diferente, a lo mejor vestirte diferente, hablar un poco diferente, a que si tienes una persona que nada más encargada, no sé, por ejemplo, en este caso de edición, pues puede ser otro perfil, con otra comodidad, otro espacio donde todo pueda esta persona trabajar. Cada uno requiere de ciertas características diferentes y a veces simplemente lo obviamos y no le damos como mucha importancia, pero sí la tiene. En el caso, por ejemplo, aquí de si vas a reclutar gente que se va a encargar igual que tú, no sé, a la asesoría, pues ya el tener esa tranquilidad o esa ventaja de saber que tus asesores asesoran de forma similar a la tuya, pues imagínate, ¿no? Te puede ahorrar muchísimos, sobre todo dinero, errores, y te puede dar la ventaja pues de ir creciendo como empresa. Y acá en el campo pues es muy notoria la falta del reclutamiento de personas, porque justamente a veces no lo platicamos y ya cuando estamos en el trabajo, por eso incluso nosotros mismos a veces nos quejamos de más por el tiempo, por el salario, porque te dicen, a mí solo me dijeron que iba a hacer esto y estoy haciendo más. El no platicarlo, el no tener una buena comunicación con tu equipo es como cualquier relación que te va a llevar al fracaso. Por eso es tan importante. Ahora, otro punto es que si tú ya tienes bastante claro hacia dónde quieres llevar tu negocio, pues también te va a brindar la ventaja de dar estos estímulos pequeños. Por ejemplo, el decir, pues igual te doy un bono por puntualidad. A lo mejor no es mucho, pero puede ser significativo para la otra persona. O simplemente si yo cumplo volviendo a lo de la atención al cliente, si yo cumplo con estar al pendiente de mis clientes, de saber que tienen buen trato, pues te va a garantizar que vuelvan. Sin embargo, aunque no lo creamos, el contratar a una persona de manera errónea, por ejemplo, en estos puestos, es clave para que te corran clientes. El simple hecho de, por ejemplo, en tu caso o en algunos casos, el saber cómo cobrarle a una persona, que a lo mejor tú, Gerardo, no lo vas a hacer directamente, a lo mejor tengas una persona de cobranza, el saber que esta persona se va a dirigir de la mejor manera a los productores para hacerles un cobro. O sea, son puntos que a lo mejor nunca nos sentamos a establecerlos en un papel, a tenerlos claros, y se quedan como ideas nada más que surgieron, pero que nunca se establecieron, pero que son necesarias. Son necesarias porque entonces, al tú establecer ciertos protocolos, incluso hasta ciertos diálogos, aunque parezca como que no es tan necesario, hasta el establecer ciertos diálogos te va a permitir el saber que tu empresa está operando de cierta forma. Pues no parece raro, así como dices, porque tú vas, por ejemplo, a Starbucks. ¿Y qué es lo que hacen? Todos te saludan. ¿Cuál es tu nombre? Y no es porque se le haya ocurrido al vato que te atiende, sino que es parte de su proceso de ventas. O sea, son cosas que ya están establecidas y que a lo mejor ni te das cuenta, pero pues es algo que tienen que hacer. Y muchas veces nos falta eso a nosotros, estandarizar, pues que todos nuestros trabajadores atiendan de la misma manera, que sea una manera adecuada, y evaluarlos también, porque dentro de saber que estamos haciendo las cosas bien, pues de repente hacer encuestas con los clientes. Oye, ¿qué te pareció la atención? ¿Cómo te trató la persona? ¿Te aclaró todas las dudas que tenías? Y ese tipo de cosas que necesitas estar evaluando también para saber que las personas que tienes están trabajando de la manera adecuada y que están satisfaciendo a los clientes también de la mejor manera. Sí, es que fíjate que acá en el campo, sobre todo en la parte de los huertos, es necesario también contar, por ejemplo, con las bitácoras, que no queremos, o sea, nos da como mucha flojera eso de, ay, déjame apunto cuánto esto, déjame apunto cuánto aquello, pero es necesario
Si nosotros lleváramos a lo mejor un registro, por ejemplo, en esta parte de los sistemas de riego, o sea, imagínate que tú ahí te pudieras dar cuenta de cuándo sí se regó, cuándo no se regó, ciertas mediciones, saber realmente qué está pasando, porque a veces como productor das todo de ti y tú piensas que pues tú llevaste el fertilizante, tú estás al pendiente de los pagos, estás al pendiente de estarle hablando a lo mejor al técnico, pero un mal riego te puede costar mucho dinero. O el no saber o no saber detectar, por ejemplo, ya en estos sistemas como en los de las hortalizas o en los más tecnificados que se ocupa de más ingenieros, tenemos que saber en qué punto o cuál punto es el que está fallando, ¿no? Cuando ya tienes tus ingenieros en, no sé, control de plagas, en riego, en nutrición. Debemos ser como un poco más conscientes de que es necesario contar con información. No nada más con la información platicada, sino que hay que implementar otras estrategias, como te digo, como es el uso de las bitácoras, por ejemplo. Saber o tener una idea del control o del registro de qué plagas se presentan cada qué tiempo. Obviamente que todos los cultivos tienen como sus plagas base que se relacionan a ellos. Sin embargo, pues cada lugar, por la variación de los climas, pues obviamente que se presentan a veces en diferentes tiempos. Tienes que empezar a conocer pues tu espacio, tu lugar donde tienes tu cultivo o tu huerto. Así es, pues ya comentamos algunas de las ventajas y de las necesidades pues de tener un equipo adecuado. Vamos a platicar cuáles son los elementos necesarios de un equipo que pueda ayudarte a mejorar tus rendimientos. Vamos a hablar de los más básicos porque pueda que productores pequeños, medianos o grandes puedan escuchar esto. Entonces, como base, pues es algún ingeniero agrónomo, asesor técnico, que es como el líder, pues la cabeza del proyecto, el cual pues se encarga de diseñar el plan del cultivo, definir el calendario de aplicaciones, ajustar fertilización según la etapa y evaluar riesgos. También, obviamente, pues no solo consiste en hacer el plan, sino en darle seguimiento, que las cosas se están haciendo de la forma en que se planeó, y si hay algún fenómeno fuera de lo esperado, pues poder pivotar y poder elegir algunas otras soluciones que no se tenían previstas. Sí, sobre todo pues acá en este caso del campo, el tener muchos datos de largos periodos, pues también nos ayuda a predecir ciertos fenómenos con los que a veces no contamos, el contar como con todas estas herramientas tecnológicas que hoy existen. A lo mejor las climáticas no siempre son exactas, pero al menos nos dan una base de qué es lo que ya hay, qué es lo que va a pasar. Si tienes, por ejemplo, tu ingeniero especialista en plagas, pues obviamente que él ya sabe de cada plaga, a tal temperatura, es más fácil que se presente, es más fácil que requieras una aplicación previa, sobre todo no como control, sino más bien como prevención. Si tienes a un ingeniero que se encarga de la parte de la fertilización, también vas a ver en qué fertilizar, pues no nada más es aplicar un montón y ya, ¿no? O sea, hay que saber en qué momento vas a aplicar cada nutriente, a qué dosis, en qué etapa fenológica, incluso algunos a qué temperatura, en qué hora es mejor para hacer, pues por ejemplo, la aplicación de ciertos nutrientes. En el caso de los que se encargan específicamente de los sistemas de riego, también ya el tener como todas estas herramientas les ayuda a prever en qué momento vas a ocupar más agua, en cuál menos, cómo vas a limpiar tus mangueras, por ejemplo, en los sistemas de riego para que te duren más tiempo. Todas estas cosas nos ayudan pues a disminuir los costos en cuanto a la producción y nos ayudan también a pues tener un mejor rendimiento. Sin embargo, pues el saber o el detectar, ¿no? En este caso, cómo formar tu mejor equipo de trabajo, pues debe ser ¿cómo te diré? De una forma más objetiva, ¿no? Como bien lo decíamos, tener la claridad de que cada quien está cumpliendo una función en tu empresa y tú saber qué función es la que quieres que cumpla esa persona. Porque aun cuando existan ciertos especialistas, uno de los puntos clave y más complicados es el conjugar toda la información que cada uno de ellos brinda. Es complicado llegar a veces a ciertos acuerdos porque a lo mejor yo veo una deficiencia y tú ves una plaga porque los síntomas sean similares o otra persona diga, no, fue una mala aplicación,
Pero es justo por eso que es necesario, pues como te decía, tener cierta organización, tener nuestras bitácoras, contar con la información para que cuando tengamos toda esta información la unamos, la se vuelva como más sólida la forma de interpretar ya todos los datos y entonces poder detectar cuáles son los problemas que estamos teniendo en nuestro huerto. Pero para llegar a ese punto de poder conjugar todas estas áreas, pues también tenemos que tener un poquito de preparación nosotros como, en este caso, si eres el dueño del huerto o del lugar donde se ha establecido, de la empresa o lo que sea, porque tienes que tener también esa claridad de cómo unir todas las partes de la mejor manera o cómo simplemente pues llevar a cabo la comunicación efectiva entre todos. Y aquí es donde entra también lo que hablábamos hace rato de las actitudes, porque te digo, este mentor me decía, y fue una de las pláticas porque yo cuando compré ese programa, me gané también una mentoría 1 a 1 con él. Él es de Colombia y fue una mentoría pues en línea. Pero una de las cosas que yo le preguntaba era sobre los trabajadores, sobre cómo reclutar pues colaboradores. Y él me decía pues lo mismo. Si tienes a la persona con las actitudes y sí, más que nada con las actitudes correctas, ojalá tuviera las habilidades también, habilidades y los conocimientos, o conocimientos básicos también. Pero si tienen las actitudes, es mejor que tener a alguien que sea muy bueno en esa materia, pero que no tengas las actitudes, porque ahorita comentaste que hay que tener un equipo de personas muy capacitadas, pero si ese equipo todos se llevan de la chingada, pues no va a ser, no va a ser adecuado. Si no se hablan o si son prepotentes de, no, la neta ese güey está pendejo, lo que sea, pues se van a cerrar todos y no se va a hacer nada. En cambio, si una persona, pues ojalá, te digo, tenga los conocimientos, la experiencia, las capacidades necesarias para ser abierto con la otra persona y decir, ¿sabes qué? Yo veo esto, ¿tú qué ves? Y que juntos resuelvan un problema y no que se aíslen y que cada quien tenga su opinión y que pues no queden de acuerdo al final y pues que sea un caos la empresa. Y es justo por eso que tenemos que tener muy claro cuál es nuestra visión, nuestra misión y como ese plan estratégico que queremos seguir en una empresa para crecer. ¿Por qué? Porque obviamente si yo soy dueña de un huerto o ya de un espacio como donde estamos hablando de que se requieren varios perfiles y después saberlos conjugar, hay que tener muy claro esta parte de los objetivos, de los planes, de lo que quieres llegar, para eso comunicarlo. Y como bien tú lo dices, ahí va a haber mucha gente dispuesta a también crecer. Creo que para mí, de manera personal y como comentario mío, pues lo que buscaría yo es gente que se quiera preparar más. O sea, que tenga esa inquietud de decirme, oye Blanca, fíjate que tengo ganas de aprender en tal área, a lo mejor ahorita no cuento con el dinero, pero pues quiero que tú me ayudes a prepararme, ¿no? Que es algo que yo veo que se requiere aquí en la empresa, que me hace falta a mí, que le hace falta a la empresa. El tú contar con esos colaboradores que siempre quieren aprender y que siempre quieren crecer, hasta tú aprendes, tú mismo te enseñas, tú mismo tienes esas ganas de siempre hacer el más, porque pues porque obviamente si te juntas con gente que tenga esa necesidad de crecer, tú vas a crecer. Si te juntas con gente que esté en su comodidad, pues te vas a quedar cómodo. Y no, o sea, creo que también hasta en la parte laboral tenemos que tener cerca a esas personas que te impulsen a crecer de una o de otra forma. Así es, así es. Entonces partimos de, pues más que nada de las actitudes, pues que estén abiertos a aprender, dispuestos a aprender y que se note pues que están dispuestos a trabajar también. Y otros dos puestos, fíjate que dependiendo el tamaño de la empresa, ahorita te comentaba de un ingeniero agrónomo o asesor técnico que sería pues el líder de liderar la planeación y la ejecución de los planes. Ahí, dependiendo de la empresa, si la empresa es más grande, pues ya puedes ingresar también a un especialista en nutrición y a un especialista en sanidad, que estén checando que plagas, enfermedades y nutrición vayan al día y que no haya problemas en eso, buscando siempre obviamente la prevención. En una empresa pequeña a lo mejor pues no alcanza
a pagarte para ingeniero agrónomo, especialista en nutrición, especialista en sanidad, pero tal vez ahí el ingeniero agrónomo, siempre y cuando esté actualizándose y buscando esa información de nutrición y de plagas y enfermedades, creo que es suficiente. Pero si ya tu empresa es grande, sí tienes que empezar a ver ya otros especialistas que colaboren y que complementen la labor del ingeniero. Sí, es que el delimitar también, o sea, tener esa claridad de saber con cuánta superficie contamos, cuántas personas necesitamos que nos ayuden. Obviamente, si son espacios más chiquitos, pues la evaluación o la valoración o esta parte del diagnóstico pues es más rápida a superficies más grandes. Y el contar con menos personas, pues eso no quita el que tengamos que estar al pendiente de ciertas cosas. Simplemente lo vamos a organizar de forma diferente. Las funciones para cada uno, tal vez en un espacio más pequeño, sean totalmente diferentes a las funciones en un lugar más grande. Pero tenemos que tener la claridad de con cuánta superficie o cuántas personas necesitamos. También hay que tener muy, muy claro que en espacios chiquitos, si no tenemos una proyección clara de cuánto te está dejando tu huerto, pues tampoco puedes caer en ese punto de yo soy patrón y nada más tengo una hectárea y quiero que todo el mundo me haga todo, porque simple y sencillamente esa hectárea no te va a dar. No te va a dar para tú estar nada más de jefe mandando a los demás. Tienes que capacitarte y tú entrar dentro de este plan de trabajo, al menos en lo que empiezas a crecer aún más. Ese es otro de los puntos importantes. También el tener tú tus propias reglas de manera individual como jefe es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque también he visto muchos casos de éxito donde los trabajadores entran y despegan y va muy bien al negocio, y en algún punto como jefe se te olvida que esas personas también requieren, si ya le echaron tantas ganas, requieren ese estímulo extra que en algunas ocasiones no tenemos. Fíjate, algo tan simple como que es el cumpleaños de alguno, ¿no? Y tú le compras un pastel, no sé, gastas 200, 300 pesos en un pastel. Para la otra persona puede ser algo significativo. Pero si simplemente dejas pasar el día, no te importa, trabajan, tú prometes que a la cosecha les vas a dar un porcentaje y no les das nada, o les prometes un estímulo y no lo haces. Eso es como los hijos. O sea, a los hijos, no sé si has escuchado que dicen que cuando uno cría un hijo y si tú le prometes algo, cúmplelo. O sea, no le puedes decir, estás castigado y no te voy a prestar el teléfono, y a los 10 minutos decirle, toma, pues sí te lo presto. No, porque tu papá ya hablaste. Tienes palabra. Y eso es algo que se ha perdido también durante los últimos años, que hemos olvidado. Antes la gente era así, o sea, la palabra contaba y contaba muchísimo. Ahorita parece que la palabra ya no cuenta. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, con tus trabajadores y les das un estímulo de cierta forma, no sé, 100, 200, si 100 pesos, 200 pesos les prometiste por llegar a la meta, una meta que es importante que tú te establezcas para ti, para tu equipo de trabajo, si la llegas y hablaste, cumple. Porque si no, pues obviamente que estos colaboradores van a decir el jefe no tiene palabra. Y si la cabeza de un negocio está mal, todo el negocio va a estar mal. Por eso lo relacionaba a los hijos, ¿no? En los hijos es lo mismo, dicen cómo quieren que un hijo esté bien si los papás no están bien, ¿no? Vas al psicólogo y dicen, a ver, primero vengan papás a atenderse, y van a ver que los hijos no necesitaban venir. De igual forma, castigas a un hijo, le dijiste que no le vas a prestar el teléfono por un día, no se lo prestes porque ya hablaste, no puedes echarte para atrás. Y en la parte laboral es igual, porque si no, es como cuando dicen en los hijos, no, es que ya me tomó la medida mi hijo. Y si no la toman, o sea, si no la toman, pero es mucho en base a lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros les reflejamos a ellos. Acá en el caso del campo es exactamente igual. Yo he conocido equipos de trabajo muy buenos que al pasar el tiempo se van desanimando y le van bajando, justamente porque las promesas ya no se cumplen. Porque aunque la meta se logre, como que parece que a ti se te olvidó lo que hablaste, y por eso a mí siempre se me hace bien importante, aunque parezca absurdo, escribirlo en un papel. O sea, si vas a hacer tu plan o tienes una idea, escríbelo. Escríbelo para que en algún momento, pues si quieres, te regreses y lo retomes. Que eso es como si hicieran un diario, ¿no? Yo nunca fui de escribir diario, pero ahora digo, qué importante es escribir un diario, porque si tú te regresaras, por ejemplo, a tus 20 años,
dirías, a mis 20 años tomé estas decisiones buenas, malas, ¿por qué pensaba de esta forma? O a lo mejor en este momento de mi vida me sentía de lo mejor, a ver, déjame, me pongo a leer qué estaba pasando en ese momento que ahorita no. Es igual en un negocio tienes que tener siempre, no tu diario, pero sí tus bitácoras, hacer tus apuntes, saber que si te está funcionando, que no te está funcionando, y siempre el tenerlo. Yo siempre lo digo en un papel, creo que ahora ya todo está muy tecnológico, lo puedes hacer en tu teléfono, en la tablet o donde quieras. A mí me gusta en papel porque en papel nunca se pierde. Y en un teléfono, pues a veces te pierde el teléfono, perdiste el correo, ya vaciaste el drive, lo que sea, pero en un papel como que a mí siempre el volver a una libreta, ahí está y es algo que puede estar revisando. Es igual en los negocios, hay que tener nuestras bitácoras, nuestros apuntes, saber que sí, que no, de vez en cuando retomar cuál era nuestra misión, porque eso también te da el impulso, que si tú estás bajando el ritmo, estás bajando el nivel, en todos los negocios en algún punto tenemos nuestro punto de subida y como 10 de bajada en algunas veces, pero el tener esa información ahí guardada y tú regresarte, a mí muchas veces me ha servido como impulso de decir, esto es lo que yo quería lograr, no lo estoy haciendo, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿En qué estoy fallando? Pero te lleva pues a ese momento del impulso de decir, sí, sí puedo seguir adelante. Sí, así es. Y algo que también me gusta que mencionas es que siempre hay que tener en mente eso, la misión, la visión, los valores de la empresa, aunque pueda ser que cambien. Uh-huh. O sea, de aquí a... Sí, yo sí me puse a escribir en algún momento de mi juventud y yo tenía ahí algunos planes y los veía a los 2, 3 años y decía, no manches, han cambiado. Pero, y así puede pasar en las empresas también, porque nada es seguro. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en la asesoría de aguacate, pero tenemos que ver hacia otros lados porque no sabemos qué va a pasar también con el cultivo. Y ha pasado con empresas grandes, simplemente me parece, no sé si Coca o Pepsi inició con otro objetivo, o sea, creo que eran un medicamento o algo así, y vieron que la bebida se vendió porque le gustaba a la gente y no como medicina, sino por consumo diario. Cambió su objetivo, su misión y crecieron chingón, o sea, y esa no es solo de esa empresa, o sea, hay empresas que su negocio era uno y de repente pilotaron hacia otro lado porque vieron la oportunidad. Hay que estar abiertos a los cambios también porque simplemente en un huerto, si tenemos una misión, no, pues que fertilizamos, que fumigamos, que podamos, que llevamos la huerta chingona con mucha fruta, con mucho cuaje, mucho amarre, y cae un granizadón. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay que pilotar, o sea, ya lo teníamos planeado, pero pues hay que cambiar los planes porque pues ya no son los mismos que teníamos. Pero sí hay que partir pues de cierta misión, visión, valores, y es nuestro destino, y sabemos qué vamos a hacer para llegar hacia allá. Pero bueno, junto con esto viene otro puesto importante que creo que es también básico. Yo siempre le digo a los productores, yo trabajo con productores pequeños y algunos ya un poquito más grandes, pero siempre les digo que esto depende más que nada pues de 3 personas, no solo depende de una. O sea, yo soy el asesor, está el productor y está el trabajador. Si alguno de nosotros falla, se pierde el trabajo de los otros dos. Uh-huh. Si la empresa empieza a crecer más grande o ya son bastantes hectáreas, pues ya tienes que dejar una persona encargada, que es el siguiente puesto importante, un encargado que esté revisando que las recomendaciones que hacemos los técnicos se estén llevando a cabo como se tienen que hacer, y que el dueño o que el propietario de las huertas pues también esté proveyendo lo necesario, porque o sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el encargado si no tiene lo necesario? O si tiene lo necesario, pero el asesor no está siendo responsable. Entonces ahí están como enlazados pues estos 3 puestos: técnico, dueño, encargado, y pues ya de ahí vienen algunas otras personas, colaboradores, que nos ayudan a nosotros a seguir trabajando pues lo que esperamos. Sí, y fíjate que uno de los puntos que también yo he observado ya, ahora que tomamos el curso de consultoría, como que me he vuelto más observador en esa otra parte que antes no veía, es que justo la organización y la comunicación es la clave, pero hace mucha falta.
Y aquí entra uno de los puntos que a veces nos da flojera tomar, pero que debemos tomar, que es el de las reuniones. El dedicar cierto tiempo, así sea, ahorita la verdad es que la tecnología nos ayuda muchísimo. Si tú como jefe no tienes tanto tiempo de estar ahí pegado, a lo mejor tienes ya un encargado porque tu superficie es un poquito más grande o tú te dedicas a otra cosa y simplemente tienes una persona que te colabora ahí, es bien importante tener esas reuniones para como equipo de trabajo ver esos puntos que a veces de una o de otra área se van. ¿Por qué? Porque no sé si te ha pasado que en algunos de los casos pasa esto, o sea, como que no hay una comunicación efectiva entre todos y a lo mejor tú como asesor vas, normalmente te acompaña el encargado del huerto, pero el dueño no está presente, entonces si tú le recomiendas una poda, llega el dueño y te dice, no vas a podar porque no quiero, sobre todo en las podas yo me he fijado, y aunque el encargado esté de acuerdo con la poda, ya no lo hace porque ya el jefe no quiso. O al revés. O al revés, y se hace así como toda una... ¿Cómo se puede decir? O incluso hasta los trabajadores, pues, o sea, está el encargado, está el dueño de acuerdo, y un trabajador dice, no, No, yo no. Ajá. Y ya también se echa para abajo algo que te puede ayudar, pues, a impulsarte. Pero justamente es eso, la falta de comunicación, el no tener claridad, el papel que juega cada persona dentro de una área. Creo que en este caso del campo, desgraciadamente estamos en un punto en el que no sé si te has fijado, pero como todo viene trabajándose tan de la misma forma, o simplemente a veces como colaboradores tienes tantos años en un lugar que te cierras, o sea, te cierras como a las nuevas formas de pensar, a lo nuevo que ya hay. Y yo he escuchado mucho simplemente, ¿no? La controversial, la cal y cobre, ¿qué tan efectiva es? Hay 100,000 puntos de vista, pero casi ninguno en base a información. Es como por lo que yo creo y lo que yo vengo haciendo. Y a veces como colaboradores, desgraciadamente, también a veces nos tomamos, pues obviamente en base a nuestra experiencia, pues uno dice, no se va a hacer así porque yo lo he hecho así y no funciona así, pero ¿en qué momento lo hiciste? ¿Bajo qué condiciones? No analizamos a veces el por qué algo no nos funcionó o porque algo sí funcionó, porque en algunas ocasiones hasta parecería de suerte, ¿no? Que hiciste algo y funcionó y ya lo quieres seguir haciendo, pero ya no sale igual. Pero no tomamos en cuenta toda esa información porque pues simple y sencillamente no la tenemos. El no contar con esa información, el no tener estas reuniones, el no ver esos otros puntos de vista que las otras personas tienen, también pues nos lleva a un fracaso y un gasto económico. Y esa es una de las cosas que yo he visto que hoy en día pues está pasando en el campo y que desgraciadamente nos lleva a tomar decisiones como muy arrebatadas. No sé si te has fijado que ahorita hay un buen de venta de huertas de aguacate a un bajo precio, porque el precio bajó, pero eso no significa que no sea redituable. Simplemente se crean rumores, se riegan chismes y a lo mejor muchos dicen, ya el del aguacate ya no sale. Pero ¿por qué no sale? O sea, no tenemos pues como una claridad de los datos y tomamos muchas, ¿cómo se puede decir? Muchas decisiones incorrectas a veces. Por ejemplo, en este caso de los que ya están vendiendo ya a bajo precio y porque ya sienten que nunca va a subir el precio y no, o sea, por eso hay que tener como un poquito de más apertura en nuestros pensamientos, acercarnos a las personas y pues tratar de hacer ciertos cambios, no simplemente aquí en México. ¿Por qué en México se le invierte tan poco al aguacate a comparación de en otros países y los otros países producen más? O sea, ¿qué es falta? ¿Es falta de asesoría técnica? ¿Es falta de realmente conocimiento? ¿Es falta de organización? ¿O es falta de estrategia? No somos muy estratégicos aquí en México. En otros países tienen la necesidad de serlo. Y creo que eso es lo que nos hace falta aquí en México para dar ese salto. Sí, y claro, retomando ahorita el tema de la comunicación, sí es bien importante estar alineados, porque como te digo, ya hablamos de misión, visión, valores, de ahí pues hay que analizar, hay una estrategia que utilizamos pues ya los consultores, pues porque podemos considerarnos consultores, en la cual evaluamos con una herramienta bien común que nos enseñan desde no sé si desde la secundaria o prepa, universidad, me acuerdo que le enseñaban el FODA, que es las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Tienes que revisar las fortalezas internas de tu negocio, las oportunidades del mercado hacia afuera del negocio, las debilidades internas de tu negocio y las amenazas externas que puedan dañar o que puedan ocasionarte alguna afectación pues negativa al negocio. Entonces, en base a eso, hacemos una planeación que decimos, ¿sabes qué? Estas son las oportunidades, amenazas y todo eso. Entonces, en este año tenemos que buscar lograr esto y esto y esto. ¿Cómo vamos a lograrlo? Vamos a dividirlo en pasos. ¿Cuáles son los pasos? Son los trimestres. Y esos trimestres a su vez los vamos a dividir en meses, esos meses en semanas. Y en base a eso, pues vamos a determinar que esta semana vamos a hacer esto, este mes esto, este trimestre esto y el año hay que buscar estos objetivos. Entonces, retomando las reuniones que dices o la comunicación, sí es bien importante que al menos todos los días tengamos reuniones muy pequeñas de 10, 15 minutos con el equipo más cercano y que en esas reuniones tratemos cuáles son las necesidades urgentes de ese día, los problemas que tuviste el día anterior o en los días anteriores y así bien rápido comentarlos y saber estar orientados en qué estamos trabajando y en qué tenemos que cambiar. Eso diario, una reunión muy pequeña. Ya a la semana una reunión a lo mejor un poquito más larga, de 1 hora, ya con cada una de tus zonas. Oye, ¿cómo andamos en este proyecto? ¿En qué fallamos? ¿Qué hay que mejorar? Y eso lo trasladamos luego a la reunión mensual, a la reunión trimestral y a la anual para estar pues todos sintonizados pues de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y en qué podemos mejorar. Pero sí, es en base a la comunicación pues de saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer y si lo estamos logrando o no. Sí, sobre todo creo que sí, pues uno de los aspectos claves es el uso de las bitácoras. ¿Por qué? Porque también hay personal que se va, personal que viene. No siempre es como estático en esa parte y el tener una bitácora te va a brindar toda la información de antes, previa, ya vas a tener como más conocimiento. Si llega una persona nueva, incluso hasta ponerse al día de qué hay, de qué no hay. También incluso, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta parte del uso de pizarrones o al menos en una bitácora, en una libreta aparte, de ir apuntando qué hace falta, que se acerca, que se termine. También uno de los problemas es esos, o sea, no apuntamos nada o no concientizamos muchas cosas y yo me he fijado que a veces se nos olvida. Ay, es que le iba a decir tal cosa la vez pasada que vino y se me pasó. Y pasaron 2 meses y hasta los 2 meses te dicen lo que te iban a decir hace 3 o así. Se nos van tantas cosas por esta falta de comunicación, esta falta de bitácoras, esta falta de información y no estamos nada acostumbrados, pero es necesario. Es muy, muy necesario contar con todas estas herramientas que hoy existen. Como te digo, a lo mejor las bitácoras ni siquiera tienen que ser en papel, pueden ser digitales. Incluso hasta ahorita ya que existen los grupos de WhatsApp, no sé, mando un mensaje de WhatsApp, esta semana va a hacer falta, no sé, tijeras de podar, no sé. Puede ser cualquier cosa, es solo como un ejemplo burdo, ¿no? Pero el tener esa información recabada de una o de otra forma es muy necesario porque también al momento de que tú tienes estas reuniones no se te van esos puntos que tú querías tomar, sino son esos puntos que siempre vas a estar retomando, que se va a estar actualizando, va a estar la información fluyendo de la mejor manera y eso obviamente que nos va a ayudar a disminuir muchísimo los costos en producción. Tal vez aquí no lo vemos porque, como te digo, en aguacate no es muy común, pero si te vas a los ranchos de las berries, a las hortalizas, donde ya hay como una estructura más formal de equipos de trabajo, de uso de bitácoras, de esta parte de la tecnificación, de donde hay agricultura de mayor precisión, ahí ya existe esa información. Ahora nosotros lo que queremos pues es que también se haga acá en el campo, acá en los huertos, que los productores sepan, como bien te decía, cuánto están gastando, cuánto están obteniendo, tener una mejor estructura, no nada más decir, pues ya fumigué este mes sí y en 3 meses no porque se me olvidó que no. O sea, a veces como que nos metemos tan en nuestra vida diaria que ni siquiera tenemos ese aviso o ese punto de decir ya toca la fumigada. No sé si te ha pasado. Que dice, no, la verdad, ingeniero, no le hablé porque simple y sencillamente se me olvidó. Se me pasó, o sea, yo sentía que había fumigado hace 15 días y no, y era hace un mes. Uh-huh. Es necesario, o sea, es necesario sí tener como esta, como te digo, esta organización que pues no existe, desgraciadamente.
No, y te digo, ya lo hemos platicado varias veces, yo lo he comentado mucho que pues estamos en la era de la información. Toda esa información, si la almacenas y se la metes a una inteligencia artificial que la analice y le das las indicaciones adecuadas, pues te la analiza bien rápido. O tú mismo la puedes analizar, nomás que te va a costar más tiempo. Pero a lo que voy, pues es que las bitácoras, como dices, pues sí son bien necesarias. Aunque no nos gustan y se nos hacen tediosas, de todos modos, pues son una herramienta para después poder evaluar en qué estuvimos bien y en qué podemos mejorar. Y otro punto importante es la capacitación continua. Como te digo, siempre tenemos que tener la disposición y la apertura para estar aprendiendo. Siempre hay actualizaciones de cultivos, de plagas, de enfermedades, de inteligencia artificial, de agricultura de precisión, de riego, de drones, de tecnología. Entonces, necesitamos estar capacitándonos pues continuamente. Sí, y no solo eso, o sea, creo que hoy en día como te decía, el mundo va tan deprisa, si te fijas hasta en lo climático, como que hay demasiada variación, los problemas son diferentes, ya la forma de relacionarte es tan diferente que tenemos que estar siempre pues con esa apertura de la actualización, de no cerrarnos a decir yo no sé, ya estoy viejo, yo mejor le sigo así mientras me funcione. No, o sea, yo sí les digo o sea, de forma personal, de verdad, empiecen a hacer la prueba con espacios pequeños si les da miedo esta parte de la innovación, véanlo, solamente destinen una superficie y háganlo a lo mejor con esa superficie, a lo mejor si tienen 10 trabajadores, háganlo con 2, pero empiecen a hacer ese cambio, porque no podemos seguir igual y no podemos también basarnos como a lo que la gente diga. Creo que ahorita, la verdad, México y sobre todo aquí en esta zona del aguacate, estamos muy bendecidos, demasiado bendecidos con las características de los suelos que hay, aún hay agua, a lo mejor sí mucho menos que en otros tiempos, pero aún tenemos agua. Eh, Tenemos esa ventaja que muchos otros países no tienen y creo que ni siquiera lo vemos, porque estamos cómodos, pues. Y ya, o sea, ya ocupamos quitarnos esa comodidad, tenemos que empezar a pensar justo como lo que son, en este caso, de algunos de ellos, pues ya empresarios con sus propios huertos, a lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero una de las cosas es esa, o sea, ya eres parte de los emprendedores o parte de los empresarios, dependiendo de tu superficie, créetelo y tómatelo así. Y que no te dé flojera, porque eso del análisis FODA, como tú bien lo dices, nos decía una maestra de metodología, eso véanlo como el novio, o sea, tú conoces una persona, te gusta, te fijas de qué familia es, si te conviene o no te conviene, la tratas un tiempo, ves que sí, ves que no, es igual, en los negocios tienes que verlo igual, no puedes perderte y verlo nada más como ay, pues ya está así, ya ni modo. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber menos agua, cada vez van a ser más los problemas de las plagas y las enfermedades, cada vez vamos a tener más competencia en otros países en cuanto al aguacate. Como bien lo dices, nos tenemos que ir preparando en otros cultivos, irnos quitando ese miedo al trabajo, que obviamente yo no digo que los productores no sean trabajadores, son muy trabajadores, pero les hace falta toda esta parte de su persona verse como empresarios o como emprendedores. Quítense esa mentalidad de trabajador y pónganse la camiseta como lo que son, que ya forman parte de un sistema y que de muchos sistemas ustedes son la cabeza, simplemente nos hace falta más como aterrizarlo, creérnosla y ponernos a capacitar para poder pues desarrollar esa función que ya tenemos y que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta. Así es. Otro punto también bien importante es el liderazgo. El liderazgo, ¿por qué? Porque aunque tengas un equipo muy chingón, muy capaz, muy con las habilidades y conocimientos necesarios, si no hay alguien que decías hace rato que sepa reunir y que colaboren todos ellos, pues cada quien va a andar por su lado, pues y no van a lograr el objetivo común que es pues que todas esas personas trabajen en conjunto y se logre el mejor resultado con las personas que tenemos. Entonces, pues el liderazgo tiene que haber una persona que sepa tratar con todos ellos, conjuntarlos y lograr lo mejor posible. Sí, por eso es que te decía yo la importancia de ponerte la camiseta y creerte en lo que estás. O sea, si ya eres emprendedor o eres empresario, ponte la camiseta y créetela. Prepárate, capacítate, porque yo he visto muchos, de verdad que sí he visto a muchos productores que
tienen muchos problemas, incluso no sé si te has fijado al momento de estar fumigando, que va el que está fumigando y va que parece que va corriendo, no se detiene a hacer como las aplicaciones bien, el productor se estresa, mejor él va y lo hace, y así como que se genera todo un ambiente tenso, las cosas no salen, pero bueno, yo he visto a pocos, la verdad, como productores que me ha tocado ver como que estén nada más supervisando y que digan, sí lo están haciendo bien. No, o sea, como que más bien en algún punto casi aplican la de quítate, deja, mejor lo hago yo, pero es justamente por eso, o sea, por la falta de comunicación, por no saber qué liderazgo tienen o simplemente por no delegar. También hoy he conocido a muchos productores que ya son más grandes, que tienen hijos más jóvenes, con nuevas ideas, pero es tanto el miedo de innovar que no toman en cuenta como esas otras opiniones que hoy en día pues ya existen. Igual, o sea, como yo les he dicho muchas veces, a mí, por ejemplo, que me cuesta mucho esta parte de saber cobrar, a lo mejor a veces pues le hace falta a uno también tener como esta parte de, como dices tú, de liderazgo, pero también ya existen cursos, o sea, a veces te la pasas ahí en el TikTok 1 hora, 2, viendo videos de risa y qué bueno, pero la tecnología, nunca hay que olvidar que la tecnología o su función era venir a innovar, a hacernos crecer, sobre todo en la parte profesional. Cuando decía, no, viene la era de la tecnología, pues la era de la tecnología, la finalidad era que nos facilitara la vida, no que nos distrajera tanto. Si tienes tus momentos de distracción y qué bueno, si te tomas tu hora, no sé, a lo mejor para ver videos de chistes, pues igual te puedes tomar media y la otra media dedicarte a capacitarte en algo que nosotros mismos vamos viendo que nos hace falta. Hay que utilizar las herramientas que hay y no hay que cerrarnos. Pero sobre todo saber que si estamos a cargo de un equipo, ese equipo, pues de todos modos ya tenemos la presión. O sea, ya tienes la presión de que tienes que sacar los sueldos, ya tienes la presión de que se tiene que aplicar bien, ya tienes la presión de que vas a gastar en el fumigante, de que le vas a pagar al técnico. Si ya lo estás haciendo, pues trata de hacerlo de la mejor forma. Que eso es cuando, como lo que a veces uno dice, no, si te vas a poner a leer un libro, pues concéntrate, haz eso, porque si no, pues igual nada más lo ojeas, no lo lees, y después te va a tocar volverlo a leer, y va a ser una chamba doble. Es igual acá. Sí, es como una anécdota que creo que de algún conquistador antiguo que decía quema las naves. O sea, llegaban a un nuevo continente y quemaba los barcos para decirles, ¿sabes qué? O nos morimos aquí o dominamos pues el lugar. Entonces, pues ya estamos aquí, o sea, tú lo mencionaste, ya estamos en el negocio. Ya tenemos la huerta, ya tenemos el negocio, ya tenemos nuestro proyecto. Ya echarnos para atrás ya sería echar a perder todo lo que llevamos avanzado. Ya estamos aquí, pues vamos a ver la forma de que funcione y la forma de que funcione mejor cada vez. Sí, sobre todo hay que quitarnos esa mentalidad de que nuestro equipo es un gasto. No, no es un gasto, es la base que nos va a servir para que nuestro negocio sea rentable. Entre mejor estructurada sea esa base de ese equipo de trabajo, mejor comunicación hay, más fácil va a crecer tu negocio. Más fácil vas a trabajar tú, como bien lo hemos estado hablando, el que existan ciertos protocolos nos va a dar esa garantía de saber que las cosas se están haciendo bien. El tener un buen encargado es otra de las ventajas. O sea, ¿cuántas personas no ves que salen y les están llame y llame o ni siquiera se pueden enfermar porque igual estás en el hospital y te están hable y hable para decirte que sí, que no? Hay que tener el establecer toda esta organización dentro de tu empresa, saber la función de cada uno, establecer tus protocolos, tener tus objetivos, tener tus valores. Todo eso, aunque no lo veamos como tal, es la base, o sea, es la estructura que nos va a ayudar a que nuestro negocio sea más rentable, a que tengamos más tranquilidad y paz, más paz mental, y sobre todo, si tenemos un equipo de trabajo como el que te decía, que nos impulsa a crecer, que incluso tengas tú esa necesidad de aprender porque alguien de tu equipo de trabajo te haga una pregunta y no la sepas, pues obviamente que eso te va a ayudar a prepararte más, a capacitarte más y a saber pues que todos están en la misma dirección. Así es, Blanca, y pues bueno, para ir cerrando este episodio, como todo, siempre hay muchas cosas que quedan pendientes por hablar y que abordaremos en capítulos posteriores. Pero para cerrar, vamos a hacer un resumen, ¿qué te parece? De los pasos necesarios para encontrar un buen equipo. El primer paso pues es definir objetivos claros. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son los valores de la empresa?
y cuáles son las personas que necesitas o qué perfiles necesitas para cumplir con esas funciones. Otra de ellas, pues establecer justo lo que decías, las funciones clave de cada persona, no querer hacer todo, saber identificar el potencial de cada una de estas personas o reclutar a la persona con las características que necesitas para que cumpla la función específica que tú quieres. Ese sería otro. Así es. Y el siguiente pues sería implementar el llenado de bitácoras en las cuales pues registremos la mayor información que podamos y podamos también posteriormente analizar esa información. Sí, teniendo como base pues ciertos indicadores que nos vayan diciendo si nuestro trabajo se está realizando de la forma correcta o no. Así es. Y luego pues sería tener reuniones constantes, reuniones si se puede diarias, aunque sean muy cortas, de 10, 15 minutos con nuestro equipo, muy cortas, y reuniones semanales también para tratar temas un poquito más extensos. Sí, también hay que tener claro pues que estos equipos de trabajo no se construyen en un día, se requiere un poco de tiempo, pero sobre todo pues esta preparación y esta apertura de siempre tener aprendizaje. Así es, y pues un paso más que también se me hace muy importante, que lo menciona un libro que me gusta mucho, que se llama el método Lean Startup, que se basa en experimentos, que tú ves alguna necesidad, haces un pequeño experimento, si el pequeño experimento funciona a como tú esperabas, o sea, las hipótesis, rechazar hipótesis o aceptar hipótesis, si funciona, pues tomas ese proceso y ahora sí en toda la empresa. Pero si no funciona, pues entonces hay que buscar otra opción. Entonces, el último paso, pues es analizar la información. Justamente lo que tenemos registrado en las bitácoras y en los resultados de nuestra empresa. Bueno, ¿funcionó lo que hicimos o no funcionó? Si funcionó, ¿qué más podemos mejorar? Y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Sí, y el tener pues toda esta organización técnica al final, pues lo que nos va a llevar va a ser a tener mejores resultados, que es lo que nosotros queremos aquí en el campo. Y creo que ese es uno de los puntos, siempre tener clara que la organización y en todo en la vida, entre mejor organizado estés, mejor van a salir las cosas porque tomas en cuenta muchos más puntos a lo que harías si solo lo hicieras así como al aventón y ya. Así es, amigos. Pues hasta aquí el episodio de hoy sobre cómo formar equipos eficientes, eficaces para mejorar nuestros resultados. Gracias. Nos vemos la próxima.